Hola amigos traders, bienvenidos a un nuevo análisis y proyección semanal del mercado aquí en Lolo Trading, correspondiente a la semana entre el día lunes 13 al día viernes 17 de octubre del 2025. Mi enfoque se basa en acción del precio con volumen, apoyándome en herramientas de Cluster Delta, cuyo enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Por un costo accesible, estas herramientas permiten acceder a datos reales del volumen del mercado de futuro utilizando indicadores como el perfil de volumen, el volumen vertical, el delta, el footprint, entre otros. Y todo esto puede integrarse fácilmente mediante un plugin en plataformas de CFD como MetaTrader 4, 5, cTrader o incluso en NinjaTrader para futuros. Además, en mi partnership de JFD Broker, al abrir una cuenta con un depósito mínimo de $500, tendrás acceso sin costo adicional a todo el paquete de herramientas e indicadores de Cluster Delta directamente dentro del MetaTrader 4 o 5. JFD Broker es un broker regulado bajo la MiFID II, que es la Directiva Europea para la Regulación de Servicios Financieros. Además cuenta con regulación de la CNMV en España y de la CEISEC en Chipre, lo que nos otorga seguridad y transparencia en nuestra operativa. Te recuerdo que en la descripción de este video puedes encontrar mi enlace de referido de JFD Broker para que puedas acceder directamente a todos estos beneficios. En este espacio de análisis semanal también incorporo una lectura posicional de niveles gamas, utilizando datos y herramientas de Quick Strike de la CME y también de Spot Gamma. Estos niveles gamma marcan zonas y niveles de precio donde se concentra una gran cantidad de opciones financieras. Estas áreas tienen un fuerte impacto en el comportamiento de los creadores de mercado, también conocidos en inglés como los market makers, ya que ellos van ajustando sus coberturas en función del movimiento del precio. Y eso puede generar aceleraciones, frenazos o incluso actuar como imanes y barreras del precio, generando zonas clave que todo trader debiera tener en cuenta. En resumen, este análisis combina la lectura del volumen con los niveles institucionales de opciones para entender no solo hacia dónde se mueve el mercado, sino también por qué lo hace. El viernes pasado, 10 de octubre, vivimos una jornada histórica en el año. Los mercados globales se desplomaron tras la publicación en redes sociales del presidente Donald Trump, donde insinuó nuevos aranceles contra productos chinos y posibles restricciones tecnológicas. En cuestión de minutos, el sentimiento del mercado cambió de riesgo on a riesgo off. Las bolsas, el dólar, el oro, el petróleo reaccionaron violentamente. Así que vamos a revisar en este análisis qué implicancias tiene esto a nivel macroeconómico, cómo afectó a cada activo que tenemos en nuestro análisis y sobre todo qué debemos hacer como traders ante un evento de este tipo. Siempre tenemos que tener presente que la clave acá no es adivinar el futuro, sino más bien interpretar el contexto y, por supuesto, como siempre, proteger nuestro capital. Trump reactivó el miedo a una guerra comercial 2.0 justo cuando el mercado ya estaba relajado, había baja volatilidad implícita. ¿Y qué nos trae estos últimos anuncios?
básicamente los bonos del tesoro subieron fuertemente en búsqueda de refugio. Ahora, ojo, algunos me dirán, oye Lolo, pero acá veo que está bajando. Claro, porque aquí lo que estamos viendo es el rendimiento de los bonos de futuros. Entonces, para los que se preguntan, oye, si los bonos subieron, ¿por qué el gráfico que está mostrando Investing aquí, Lolo, cae el rendimiento? Claro, porque en realidad lo que confirma es que hay una huida hacia la seguridad cuando los traders compran bonos, sube el precio y el rendimiento baja. O sea, en lenguaje de mercado, tenemos que decir que si sube el bono, sube el precio y cae el rendimiento, porque lo que estamos viendo aquí es el rendimiento. Por eso es que tenemos una caída desde el 4,13% al 4,05%, lo que nos dice que hubo una entrada clara de renta fija en búsqueda de protección. Por lo tanto, en resumen, si sube el bono, recuerden, sube su precio y al subir el precio cae el rendimiento, que eso es lo que estamos viendo en este momento, está cayendo su rendimiento. Por otra parte, ¿qué tenemos? El VIX. ¿Qué nos dice el VIX? Se dispara prácticamente a 22.45 máximo que hubo ese día. Cerca del 25% se disparó. Así que, por lo tanto, también eso ya nos está mostrando que hay temor en el mercado. Y por otra parte, el S&P 500 cae bruscamente un 2,7%. El Nasdaq también cae más del 3%, con eso arrastrando a todas las bolsas europeas y asiáticas. Ahora sí, vamos directo al gráfico, comenzando por el euro dólar. Bien, ¿qué tenemos acá en la apertura? Revisando lo que pasó durante esta semana, el euro dólar comienza la semana con una reacción vendedora, rompiendo el put wall y buscando el gamma del 1.165 que teníamos definido hasta la semana pasada. O sea, nos rompe el put wall. Estábamos muy concentrados aquí, estábamos en una zona muy apretada entre el call y put wall de la semana anterior. Rompe el put wall, va a buscar el gamma que teníamos ubicado en el 1.65, gamma del 1.16, gamma del 1.16, y finalmente, ¿qué sucede? El día viernes 10 de octubre rebota en el gamma del 1.15 y tiene una reacción alcista. ¿Y esto por qué sucede? Porque después del evento del 10 de octubre, con los anuncios de Trump, el dólar se fortalece inmediato como activo de refugio. Eso hace que el euro dólar tenga una reacción alcista, tenga con fuerte volumen, fíjese aquí, con fuerte volumen, con fuerte delta, con fuerte delta. Por lo tanto, aquí los traders tienen que estar muy atentos a cómo se vaya desarrollando los próximos días hacia posibles zonas de rebote, ¿ya? Mientras se establece esta nueva estructura alcista después del evento noticioso que tuvimos el día viernes 10 de octubre. Vamos a actualizar los niveles que, insisto, que teníamos hasta el día viernes. Tenemos que ver el reposicionamiento de los market makers ahora después de este evento. Bien, hemos actualizado los niveles gamma. Prácticamente el único cambio importante que podemos observar es que el put wall se ha trasladado al 1.15 durante la semana que acaba de terminar. El precio ha hecho un fuerte soporte en el 1.155 después del evento noticioso del día viernes 10 de octubre. Ha recuperado hacia el gamma del 1.16. Entonces, básicamente, ¿qué podríamos decir? Vamos a actualizar
ahora los niveles High Volume Node que tenemos durante esta semana. Aquí tendríamos el POC, ¿ya? Donde se negociaron 7.645 contratos durante la semana. Recuerden que estamos con perfiles de volúmenes semanales. Acá tengo un High Volume Node interesante. Por encima tendríamos este High Volume Node en el 1.1666 y por encima también tendríamos acá el High Volume Node en el 1.1717. Ahí tendríamos los niveles más importantes. Y importante destacar que aquí estamos en zona de ineficiencia. Vamos a graficarla. Zonas de Low Volume Node, zonas de ineficiencia, donde tenemos muy poco volumen negociado. Muy poco volumen negociado, y aquí tendríamos otra más. Entonces, en esa zona de ineficiencia, básicamente, ¿qué es importante destacar? Estas zonas de ineficiencia, al existir muy poco volumen negociado, son zonas que posiblemente son de rechazo. ¿Por qué? Porque tenemos poca aceptación del precio en esta zona. Son zonas de rechazo o eventualmente de un recorrido rápido. ¿Ya? Aquí también tenemos uno arriba. Vamos a bajar acá. Entonces, finalmente, ¿qué podemos apreciar en este perfil de volumen que tuvimos durante esta semana? Este es un perfil de volumen multimodal, con varias zonas de nodos de alto volumen, por lo tanto, el precio, ya al encontrarse dentro del área de valor, cerrando por encima del POC, ya, independiente de cómo se reposiciona el mercado con la apertura, que es muy probable que en la gran mayoría de los activos en la apertura del día lunes, dado la noticia que tuvimos el día viernes, abran con gap. Muy probable que existan muchos activos que tengan apertura con gap. Es que si el mercado se posiciona por encima de este nodo de alto volumen y POC, vaya a buscar el High Volume Node que tenemos en el 1.16669, ¿ya? En dirección al gamma que tenemos concentrado en el 1.1665. Recuerden que aquí, como tenemos zona de ineficiencia, el precio puede rebotar o ir directamente hacia esta zona. Entonces, por lo tanto, ¿qué yo tendría en vista si vamos en tendencia alcista? Yo tendría en vista como target completo o parcial el gamma, ¿ya? Y ahí estar atento si tenemos patrones de reversión o patrón de continuidad hacia el siguiente High Volume Node. Y lo mismo si continuamos con patrones alcistas. Mi siguiente salida sería el gamma del 1.17. Estar atento si acá tenemos zona de reversión, porque normalmente los gamma, lo que hace el precio es ahí buscar equilibrio, ¿ya? Y posteriormente, si tengo un patrón de continuidad, vamos a buscar el High Volume Node que tengo en el 1.17174, ¿ya? Ahora, por el contrario, voy a alejar un poquito el gráfico. Si el precio me rompe este gamma del 1.55, nuestro target bajista sería por debajo de esta zona el put wall del 1.15. Este nivel no se puede perder. Este nivel, hay mucha concentración de put en este momento, mucha. Por lo tanto, si el precio pierde este nivel, ya tendríamos que hablar caídas mayores. Sin embargo, ¿qué es lo que veo yo? Que aquí tenemos un fuerte delta positivo que se ha desarrollado el día viernes 10 de octubre. Y ese fuerte delta positivo probablemente me consolide por encima. Hay que estar atento ahí. Puede que me consolide por encima. Bien, esos serían los escenarios para el caso del euro dólar. Ahora,
También atento a las estrategias de rebote que podrían existir dado el contexto de las noticias que se han publicado el día viernes 10 de octubre con los anuncios del presidente Trump. Vámonos al siguiente activo, que sería el oro. ¿Qué podemos ver el oro? Lo que sucedió esta semana. Bueno, ha roto el máximo histórico que teníamos aquí. Estamos con nuevos máximos históricos. Rompió el máximo histórico con que terminamos la semana anterior. ¿Ya? Se ha roto el máximo histórico. Y claro, tuvimos una apertura de iniciativa compradora. Básicamente. Apertura de iniciativa compradora. ¿En dirección a dónde? Al gamma del 3.950 y al gamma del 4.000. Así que por lo tanto nuestra proyección fue acertada. Fue acertada. ¿Ya? Ya con máximo histórico. ¿Ya? El oro, evidentemente, después de la noticia del día viernes 10 de octubre, claramente volvió a su rol de refugio clásico. ¿Ah? ¿Ya? Sube con fuerza. ¿Ya? Sube con fuerza. Ahora, a pesar de la noticia, ya no logró superar los máximos históricos. ¿Por qué? Porque el día jueves 9 de octubre ya había tenido una corrección importante al gamma del 3.950 que estaba demasiado sobrecomprado. Por lo tanto, testea el gamma del 3.950 y a través de su rol clásico de refugio va a buscar nuevamente posicionarse por encima del 4.000. ¿Ah? Pero atentos a que la fuerza del dólar podría frenar el avance. Así que hay que estar atentos. ¿Ya? Y insisto, estamos pisando sobre huevo durante estos días, después del evento del 10 de octubre. ¿Ya? Así que hay que buscar el reposicionamiento, sobre todo los market makers. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a actualizar los niveles que teníamos hasta el día viernes en cuanto a los gamma. Hemos actualizado los niveles gamma. El cambio importante es que el put wall se ha trasladado al 4.800 y ya están apareciendo gamas que no los teníamos identificados por sobre el 4.000, ya que sería el 4.050, 4.075, 4.100, 150 y 200. Recuerden que aquí siempre estamos hablando de valor spot, no valor futuro, estamos hablando de un valor spot. Bien, entonces, por lo tanto, el gamma aquí ya me está diciendo que hay una intención alcista. Ahora, dado el evento del anuncio del día viernes 10 de octubre, ¿qué podemos ver? El precio ha quedado posicionado dentro del área de valor de la semana que acaba de terminar. Vamos a actualizar los niveles de High Volume Node, de nuevo de alto volumen. Tenemos el POC semanal con 4.060 contratos. 4.060 contratos. Acá tenemos un High Volume Node interesante a destacar. Y por debajo, yo me atrevería a decir que por debajo podríamos señalar este High Volume Node que tenemos aquí muy cerca de el gamma del 3.950. Aquí. Bien. Eso es todo lo que yo destacaría. Entonces, claro, ¿qué tenemos acá? Estamos máximo histórico, solamente tenemos referencias hacia arriba de los gamma. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí tenemos que estar muy atentos a estrategias, a estrategias que si nos posicionamos por encima del call wall, si este call wall que ha quedado abajo después de este evento noticioso, recuerden, ahí tenemos el call wall. Si este call wall se consolida, se rompe con volumen y delta, con el posicionamiento por parte de los market makers, el día lunes 13 de octubre, significa que este call wall se vendría a convertir en una especie de soporte y tendríamos que estar mirando los gammas que tenemos por encima. ¿Ya? ¿Qué importante? Si vamos con tendencia alcista, tenemos que ir acompañados de volumen, incremento de volumen por acá, y tenemos que ir acompañados de incremento de delta positivo. ¿Ya? Este delta positivo tiene que ir, digamos, en armonía con el volumen en aumento.
buscando el nuevo máximo histórico o el máximo histórico que ya teníamos y el gamma del 4050, 75 hasta el 4100. De hecho, de ahí nos saltamos hasta dónde? Nos saltamos al 4150 y el 4200. Entonces, ¿qué es importante tener presente? Es que si vamos a operar en tendencia alcista, tenemos que ir buscando estrategias de patrones de continuidad de tendencia de tipo throwback, ¿ya? Hacia la zona del 4050 y máximos históricos. Pero atentos a la fuerza del dólar que podría ir frenando este avance. Ya hay que estar atentos. ¿Ya? Recuerden que puede haber otro tweet, otro mensaje en alguna red social por ahí y esto nos puede dar un cambio en 180 grados. Así que veamos. Vamos al siguiente activo, que sería el SP500. ¿Qué tenemos en el SP500? ¡Wow! Mira esta caída fenomenal que hubo en el SP500. Yo afortunadamente que opero este activo, ya había terminado mi operativa y claro, el tweet salió aproximadamente como 1 hora y media después de la apertura. Yo afortunadamente ya había terminado de operar, así que me pilló fuera de mercado. Y obviamente mucha gente dice, hay que aprovechar la tendencia, pero es tanta la volatilidad, que para los que somos scalper es complicado. Entonces, yo siempre sugiero a los que son scalper, en este tipo de eventos es mejor mantenerse al margen y cuando el escenario se replantee después del shock, ahí tratar de subirse, digamos, con los nuevos replanteamientos de escenarios que se empiezan a ver. Bueno, así que, básicamente, ¿qué podemos ver? Durante la semana que estuvimos operando, ya que el mercado estuvo en una zona balanceada por sobre el POC de la semana anterior, con una pequeña iniciativa compradora, haciendo máximos en el gamma del 6750, entre el 1750 y zona del volatility trigger, estábamos en la zona de 6695, 6700. Ahí estábamos, en una zona totalmente balanceada, con poca volatilidad, ¿cierto? Trabajando en máximo y mínimo como patrones de giro, ya entre el 6700 y 6750. Finalmente, la caída hace su irrupción, ya fue inmediata, rompe todos los soportes, rompe el volatility trigger que estaba en esta zona. Del momento que rompe la zona del volatility trigger, fíjense cómo el precio va en caída libre, clac, ¿ya? Claro, ¿por qué? Porque es la zona de transición entre el gamma positivo y el gamma negativo, y cuando ya entramos a gamma negativo, significa que el market maker empieza a vender para cubrir sus posiciones. Rápidamente empieza a vender, y eso acelera más la caída, mucho más la caída. Finalmente, ¿dónde frena el precio? En el put wall que teníamos identificado la semana pasada. Fíjense, ya que durante el transcurso de la semana ya había cambiado, pero este nivel de put wall de la semana pasada, el 6500, es donde efectivamente el precio hace su parada. Recuerden que aquí estamos en valor cash. Hasta el día viernes 10 de octubre, el spread entre futuro y el cash era de 44 puntos. Así que para los que son operadores de futuro tienen que aumentar ese spread. Ahora, ojo, con este movimiento tan fuerte, también en el SP500 puede que exista una variación importante en el spread. Ya aparezcamos con un spread menor, mucho menor el día lunes 13 de octubre. Ahora, también, dado este contexto, es muy probable que la apertura del día 13 de octubre sea con una apertura de gap en el subyacente, en el valor cash. Hay que estar atento. Es muy probable que, dependiendo del posicionamiento que estén buscando, el precio abra más arriba, no más abajo. Yo creo que va a abrir un poquito más arriba. Es muy probable. ¿Ya? Entonces, fíjense en lo importante, que en el momento del cierre del valor cash, que fue a esta hora, vamos a ver aquí,
el momento del cierre del valor cash, ¿ya? Aquí hubo una caída posterior al cierre, ¿ya? Posterior al cierre, ¿ya? Al cierre me refiero cash, ¿ya? Así que con mayor razón seguramente vamos a tener una apertura con un gap al alza. Es muy probable que tengamos una apertura con un gap al alza. Bien, entonces vamos a actualizar los niveles. Bien, he actualizado los gamma, pero recuerden que estos gamma yo los tengo hasta el día viernes 10 de octubre, el momento del cierre, pero esto muy probablemente cambie, ¿ya? Muy probablemente, o sea, tiene que cambiar, ¿ya? ¿Por qué? Porque los market makers y los dealers tienen que reposicionar sus coberturas, ¿ya? Por este fuerte movimiento. Ahora, ¿por qué yo afirmo que es muy probable que aquí abramos con gap? Porque esta caída ocurre después del cierre cash, después de las 4 de la tarde, horario Nueva York. ¿Y cuál es la situación que se plantea aquí? La situación es que el collar de JP Morgan. Ahora, ¿qué es el collar de JP Morgan? O collar de JP Morgan en español, ya, para los que no se han enterado, el collar es una estrategia de cobertura institucional en opciones que usa JP Morgan a través de su fondo de cobertura para proteger una cartera de acciones o su cartera de acciones específicamente, limitando pérdidas, pero también coincidiendo, por decirlo así, techo en ganancias, ¿ya? Básicamente, más o menos, ¿en qué consiste? Consiste en que el fondo de cobertura de JP Morgan va o apuesta a una venta de opción call, ¿ya? O de money, ¿ya? Por encima del precio actual, ¿ya? Y con esas primas que recauda, compran una put en spread fuera out the money, ¿ya? Lo que limita la inversión en put. ¿Y cuál es el resultado? Es que la cartera tendría una protección ante cualquier caída, entre comillas, moderada. Pero la limitante que tiene esa estrategia es que deja de participar cuando hay rally, cuando hay subidas por encima del strike de la call vendida. Entonces, ¿qué es lo que hace JP Morgan? Cada trimestre va renovando, hace un rollover, ya el mismo día, generando flujos predecibles de ajuste para los market makers, y eso se ha puesto muy de moda y es muy seguido por algunos traders, ya tanto institucionales como retail como nosotros, donde está el collar de JP Morgan para poder establecer ciertos rangos de precio, ¿ya? Ahora, de acuerdo a la información que yo dispongo, a las fuentes que yo tengo, aquí estamos en el piso. No podemos perder el 6.500, sino que JP Morgan pierde mucho dinero. Estaría perdiendo mucho dinero si nos posicionamos debajo del 6.500. Así que, por lo tanto, mi apuesta, mi predicción es que podría haber aquí existir una apertura en gap muy por sobre el 6.500. Recuerda que estamos en valor cash y por lo tanto va a tratar de recuperar esto, ¿ya? Va a tratar de recuperar, porque si rompe el 6.500 estaría afectando el collar de JP Morgan y eso significa para esa institución perder mucha plata. Bien, así que vamos ahora a ver los high volume node que tenemos para esta semana. Bien, tendríamos el POC de la semana que acaba de terminar acá arriba en el 6.744 valor cash, ahí, valor cash, ahí tenemos el POC. Se negociaron 52.045 contratos de futuro y por encima, o por debajo mejor dicho, tendríamos a este high volume node donde rompe el volatility trigger del día viernes, este high volume hedge que tenemos aquí fuerte, y por acá yo me atrevería a decir
A ver, vamos a cambiar los colores, ¿ah? Vamos a cambiar los colores a color de soporte. No, estamos bien. Color de resistencia. Resistencia. Acá. Aquí. Dijimos. Y posteriormente aquí. Y por abajo, miren. Aquí tenemos un high volume interesante. Que le costó romper, que era el 6630. Acá tenemos otro más. Ya, acá tenemos otro más importante. Y por supuesto acá la zona del 6552. 6550 aproximadamente. También me atrevería a decir aquí, ¿por qué es importante marcar estos nodos de alto volumen? Porque en caso de que el precio recupere, que probablemente en algún momento esto va a recuperar, ¿ya? Tenemos que ver que esas son zonas de mucha concentración de volumen que podría funcionar como target o podrían funcionar como soporte o resistencia. Bien, entonces, ¿cuáles serían los escenarios probables? Ya sabemos que aquí el 6500 valor cash es un nivel clave. Si rompe este soporte, este sí que es un soporte institucional. ¿Ya? Entonces, si nos rompe el 6500, el gamma flip negativo o el gamma cero o el cero gamma, pues usan muchas empresas de opciones, amplificaría la caída. Y ahí sí que nos vamos en otra caída importante. ¿Ya? Entonces, aquí es una buena zona para buscar absorciones de patrones de giro alcista. ¿Ya? Sin embargo, insisto, yo pienso que es muy probable que abramos con un gap por sobre el 6550 y empecemos a buscar algún tipo de recuperación en búsqueda del 6600. ¿Ya? ¿Ya? Pero si por algún motivo el precio vuelve a testear esta zona, dado el contexto que acabamos de comentar, aquí yo estaría buscando una zona operativa de absorción. Zona de 6500 cash. En el caso de los futuros, estaríamos hablando cerca de los 6540, 545. Hay que ver el spread de entre futuro y cash que se produzca con la apertura del día el lunes 13 de octubre. Bien. Y por lo tanto, en caso de buscar recuperación del mercado, supongamos que tengamos noticias favorables y recupera el mercado, yo iría en búsqueda, una vez que se posicione arriba del 6600, aquí podrían hacer zonas de retesteo, búsqueda del gamma al 6650, si lo cruza con volumen y delta, aquí un pequeño retesteo, si lo cruza, va a buscar el gamma del 6700 y sucesivamente. Sin embargo, mientras nos mantengamos por debajo del volatility trigger, recuerden, el sesgo va a ser siempre bajista. Pero insisto, este nivel no puede perderse. Y si es que hay alguna sacudida bajista, ya no podríamos perder el 6472 como máximo. Ahí tenemos también un POC histórico fuerte. ¿Ya? ¿De qué época? Vamos a ver desde cuándo ese POC histórico. Básicamente del principio de septiembre. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí corresponde. Miren ese POC histórico que tenemos ahí. Ya que fue la semana de el 1 de septiembre. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, este nivel ya sabemos que aquí, si se rompe, cae, digamos, el gamma negativo fuertemente, ¿ya? Y sería algo muy caótico para algunos peces grandes, ¿ya? Por eso que yo apuesto a que este nivel no debiera perderse, 6500. Bien, vamos al siguiente activo, que sería el DAX. Bien, primero vamos a revisar lo que pasó con el DAX esta semana. Vamos a ver qué pasó con el DAX. Recuerden que en el DAX aquí también estamos en valor cash. Hay un spread con futuro de 110 puntos. Bueno, el precio durante esta semana que acaba de terminar abre en una estructura lateralizada en torno al POC secundario que teníamos aquí de la semana anterior. Recuerden que aquí no tenemos niveles gamma, solamente estamos mirando los high volume node. No tengo data de gamma para el DAX.
y va a buscar nuevos máximos históricos. Nuevos máximos históricos y obviamente el DAX, después del evento del 10 de octubre, demuestra que Europa no es inmune a lo que sucede en Estados Unidos y el DAX cae también fuertemente, cerca del 2%, presionado de alguna manera por las exportadoras que dependen de China. Esta caída. Soporte importante que yo diría estaríamos en la zona del 24.000. Este es un soporte importante, en la zona del 24.000 aproximadamente. Ahí esa zona no debiera perderse, ¿ya? Por lo tanto, aquí la estrategia para traders intradía sería que mientras este escenario se mantenga, continuar con los cortos hasta ciertas zonas de demanda o esperar la confirmación, que eso es lo que yo haría, esperar la confirmación de que Wall Street se estabilice antes de buscar largos. Bien, vamos a actualizar los niveles. Vamos a ver los niveles actualizados. Bien, tenemos el POC de esta semana en este nivel, en el precio, a ver, donde está abarcando 24.391, se negociaron 858 contratos de futuro en ese nivel. Ahí tenemos el POC por encima, High Volume Node, importante, ya, aquí también, High Volume Node, y por debajo el precio, tendríamos aquí. Ahí. Esto en este caso también sería una resistencia. Bien. Entonces, ¿qué podemos definir ahí? ¿Qué podríamos definir ahí? Claro, aquí tenemos un soporte importante en el 24.115 y posteriormente en el 23.969. Por lo tanto, la barrera psicológica sería el 24.000. 24.000 sería la barrera psicológica. Ahí, en esta zona. ¿Ya? Así que, insisto, ¿qué esperaría yo? A que, por mi parte, estaría esperando la estabilización por parte de Wall Street recién para buscar largos en el DAX. Mientras tanto, seguimos con la camiseta de corto, ¿ya? Y con un nivel máximo hasta el 24.000 como nivel psicológico, considerando que acá tenemos un High Volume Node, ¿ya? Y acá tenemos, miren, este nivel en el 23.765, muy fuerte con ese POC de la semana pasada, ¿ya? Ahora, si el precio se reincorpora al área de valor de la semana que acaba de terminar, por sobre este POC, bueno, ahí podríamos ir a buscar recién posicionamientos largos en forma más tranquila. ¿Ya? Pero para eso tiene que reingresar al área de valor de la semana que acaba de terminar. Bien, vámonos al siguiente activo, que sería el Nasdaq. ¿Qué nos dice el Nasdaq? Bueno, muy similar a lo que sucedió en el S&P 500. Tuvimos una iniciativa compradora durante la apertura de esta sesión semanal, ¿se fijan? Haciendo techo primero en el gamma del 25.000, ¿ya? Y buscando nuevo máximo histórico en el gamma del 25.200. Hasta que nuestro amigo Donald Trump se manda su tweet, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué ocurre acá? En esta caída en el Nasdaq, ¿ya? Evidentemente, siempre el Nasdaq es el índice más castigado con todos estos eventos noticiosos debido a las grandes tecnológicas, Nvidia, Amazon, Tesla, Microsoft, ¿ya? Porque evidentemente afectan, entre comillas, ventas masivas de estos productos, de estas empresas.
Por lo tanto, el Nasdaq perfora fuertemente la zona del 24.500, perfora fuertemente la zona del 24.500. Por lo tanto, solamente buscaríamos rebotes técnicos si el VIX se relaja. Y el flujo comprador en nuestra cinta o en nuestro delta aparezca. Mientras no aparezca un flujo comprador, tanto de delta como los que operan con cinta, ¿ya? Yo simplemente no estaría buscando largo, ¿ya? Por lo tanto, al igual que el S&P 500, ya estamos en un nivel crítico, 24.000. Recuerden que el 24.000 también podríamos homologarlo al S&P al 6.500, donde tenemos el collar de JP Morgan. Por lo tanto, perder el 24.500 significaría que aquí nuestro amigo JP Morgan estaría perdiendo mucho dinero. Por lo tanto, esta sería una buena zona para buscar absorciones. Una buena zona. Bien. Vamos a actualizar los niveles. Bien, hemos actualizado los niveles del Nasdaq. ¿Qué vamos a ver aquí? En estos niveles del Nasdaq. Ya, los niveles gamma hasta el día viernes, el gran cambio, tenemos el put wall al cierre que se refleja en el 24.000, ¿cierto? El call wall se mantiene en el 24.525, al igual que el volatility trigger. Tenemos un gamma que ya está apareciendo en el 23.500 y por arriba en el 25.500. Recuerden que estos gamma, si bien es cierto, están al cierre del día viernes 10 de octubre. Puede que el market maker, o sea, lo más probable es que el market maker haga un replanteamiento con la apertura del día 13 de octubre, después de los anuncios de Donald Trump. Entonces, hay que estar muy atento. Yo estos niveles igual los voy actualizando en mi canal de Telegram privado que tengo con mis alumnos. Por lo menos los del S&P y el Nasdaq los actualizo todos los días. No actualizo el resto de los activos porque la verdad es que no me alcanza el tiempo para hacerlo. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Primero vamos a definir dónde tenemos los high volume más importantes. Muy parecido a lo que vimos en el S&P 500. Tenemos aquí el POC de la semana en 25.005, 4.118 contratos, POC semanal. Bien, este high volume que tenemos aquí abajo, por acá arriba también, importante destacar, yo diría que toda esta zona la vamos a identificar como una zona ya de posible POC semanal, y también la vamos a identificar toda esta zona ahí como una zona posible de resistencia. Por abajo, las caídas que tenemos aquí, ahí tenemos un high volume node. Acá tengo otro más interesante, este que está aquí, y yo me atrevería a decir que básicamente eso, lo más importante. Entonces, ¿qué es importante tener presente aquí? Que dado el contexto que señalamos anteriormente, este nivel no se puede perder. ¿Ya? No se puede perder. Por lo tanto, hay que estar atento. Recuerden que aquí estamos en valor cash. Estamos en valor cash. ¿Ya? Por lo tanto, el spread con futuro hasta el cierre del día 10 era de 188 puntos. Hay que estar atento si este spread se mantiene. También lo más probable que con el fuerte movimiento esta brecha se achique, ¿ya? Así que por lo tanto, si vemos que tenemos una apertura de gap, ¿ya? Aquí el punto clave es que se ubique por encima de la zona del 24.200 y si logra recuperar el volatility trigger, significa que ya podríamos respirar un poquito más apuntando a posiciones más alcistas. ¿Ya? Porque estaríamos entrando ya en terreno de gama positivo. Pero si el precio vuelve a testear esta zona,
del 24.000 sería una muy buena zona ya para buscar patrones de absorción, patrones de giro. Dado el collar que tiene JP Morgan en el S&P 500 y la correlación que existe en el S&P 500 con el Nasdaq. Por lo tanto, aquí esta zona es zona de operativa de entrada de giro alcista, por lo cual tendría que entrar mucho volumen acá, mucho volumen y evidentemente mucho delta positivo. Tendría que entrar delta positivo. Ahí. Bien, entonces si recuperamos el volatility trigger que teníamos ubicado hasta el día viernes en el 24.390, recuerden, esto yo lo voy a actualizar en mi canal de Telegram con mis alumnos por lo menos, y reingresamos al área de valor de la semana que acaba de terminar, ya podríamos empezar a respirar a una posible recuperación, ¿ya? Sin embargo, si perdemos este nivel del 24.000, ya sabemos que tenemos que ir a mirar el POC histórico que teníamos aquí de una semana anterior en el 23.809, que ese POC corresponde, vamos a ver a qué semana corresponde a la semana de la primera semana de septiembre, al POC de la primera semana de septiembre. O sea, podríamos tener una especie de barrida o sacudida bajista máximo hasta este nivel, ¿ya? Pero ya perdiendo ese nivel del 23.800, esto ya empieza a ponerse a un tono oscuro, color de hormiga, y vamos a buscar seguramente el gamma ya que tenemos el 23.500, y eso significaría que nuestro amigo JP Morgan estaría perdiendo mucho dinero. ¿Ya? Así que ese escenario es el que yo veo por el momento el más arriesgado, el más complicado, que se pierda ese nivel. Bien, vámonos al último activo, que sería el petróleo. Vamos a ver el WTI, el petróleo americano. Entonces, claro, ¿qué podemos ver? Estamos en una estructura Wyckoff, mira, de varias semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya llevábamos 2 meses en esta estructura Wyckoff. Ahí tenemos el perfil balanceado totalmente en forma campana. Ahí tenemos la estructura. Y el precio ha hecho una sacudida bajista, retrocede, ¿ya? Retrocede a el soporte del Wyckoff para ir a buscar ahora con el evento noticioso ya una distribución hacia la zona del 58. Así que básicamente lo que muestra aquí es que tenemos una zona de una sacudida alcista, ¿cierto? Una sacudida alcista, ¿ya? Y viene el testeo para comprobar el compromiso de los compradores y muestra debilidad buscando ya el put wall, la zona del put wall, ¿ya? Y por debajo el put wall. Bien, entonces aquí estaríamos viendo un clásico Wyckoff, ¿cierto? De distribución. El problema es que este clásico Wyckoff, entre comillas, de distribución, no es por una estrategia de compra y venta. Básicamente es el resultado del evento que tuvimos el 10 de octubre. ¿Ya? Entonces, claramente, aquí el crudo ha corregido a la baja, ya ante temores de menor demanda global, por eso que el precio baja, ¿ya? El dólar está fuerte, por lo tanto el sentimiento risk-off pesaron sobre los commodities, como el caso del petróleo. Entonces, ¿qué tendríamos que estar atentos? Tendríamos que estar atentos a vigilar esta zona del 58, ¿ya? 60, donde teníamos ubicado el put wall, como zona de soporte. ¿Por qué? Porque si viene a rebotar la zona del 58, incluso el 55, mire, incluso el 55, si viniera a rebotar esta zona del 55 o del 58 y recupera el nivel del 60, ya obviamente apoyado con incremento de volumen y delta positivo, ya recién ahí podría buscar largos en el corto plazo. Pero si este nivel se pierde,
Ya el del 58 vamos directo a buscar el 55 y tendríamos que seguir dando paso a buscar cortos en estos niveles. Ahora, fíjense en esta corrección, prácticamente fue toda esta caída con delta positivo. O sea, toda esta caída fue con delta tratando de frenar, ¿ya? Esta caída. Así que hay que estar muy atento a cómo abra el mercado el día lunes 13 de octubre. ¿Ya? Así que yo no cantaría victoria con que esto sea una distribución. ¿Ya? No cantaría victoria. Buscaría ya a cómo reacciona Wall Street para ir buscando tal vez posicionarme arriba del 60 y posiblemente incluso reintegrarnos a esta zona acumulativa distributiva. Bien, vamos a actualizar los niveles. Vamos a actualizar los niveles. Bien, en cuanto a niveles gamma, el put wall aún se mantiene en el 60, por lo menos hasta el cierre del día viernes. Tenemos un gamma en el 55, teníamos un gamma aquí antes del 62 que se ha eliminado, y el call wall se mantiene en el 70, gamma 67 y 65. ¿Ya? Lo curioso es que el call wall ahí todavía sigue arriba. Entonces no me extrañaría que aquí pudiera ser solamente una sacudida producto de lo que ha pasado el día viernes, y estamos viendo que aquí tenemos un fuerte incremento, hay una tremenda divergencia entre la caída del precio y el delta positivo. ¿Qué significa? Que el precio cayó frenándose. O sea, trataron de frenar la caída. La caída puede haber sido peor. ¿Se fijan? Trataron de frenar la caída. Entonces, vamos a actualizar los niveles de High Volume Node. Tenemos por encima este High Volume Node aquí, por encima este que está acá, también interesante. Ya acá tengo el POC de la semana, 6.998 contratos se negociaron en el nivel del 61.49. Recuerden que aquí estamos en valor spot, y por encima vamos a destacar este High Volume Node que tenemos aquí. Bien, este High Volume Node que tenemos aquí, los más importantes. Bien, entonces, ¿qué podemos finalmente apreciar? ¿Ya? Tal como señalamos de antemano, si aquí tenemos un incremento de la caída, máximo podríamos llegar hasta ¿dónde? Hasta el gamma del 55. Tendría mi vista en los siguientes High Volume Node históricos que tenemos ahí marcados de análisis anteriores, en búsqueda del gamma del 55. ¿Ya? Pero hay que estar muy atento a cómo reacciona Wall Street, porque eso también va a depender de cómo reacciona el petróleo. Recuerden que aquí, ¿por qué el petróleo baja con todo esto? Nada más que por miedo, por temor a que baje la demanda global de petróleo. Básicamente por eso baja. ¿Ya? Por eso que tenemos este sentimiento ya bajista. ¿Ya? Además, aquí en el presente, cómo está cotizando el dólar, ¿ya? Y esto pesa sobre los commodities, pesa. Por lo tanto, si el precio recupera el put wall, si lo llegara a recuperar ante un escenario más optimista en la apertura del día lunes por parte de Wall Street, vamos a buscar el POC que tenemos aquí como target, ¿ya? Y si nos posicionamos por encima de este POC y reintegramos al área de valor de esta estructura Wyckoff, vamos de nuevo a buscar el POC de la estructura Wyckoff, que lo tenemos ubicado en la zona aproximadamente del 63.4 valor spot. Bien, entonces la clave es posicionarnos por encima del nivel del 60. De lo contrario, seguimos buscando cortos. Con esto análisis del petróleo, vamos concluyendo este análisis y proyección semanal. Importante, este 10 de octubre del 2025 nos deja una lección clara, ¿ya? Los mercados no caen solo por datos, también puede caer por percepciones.
Y una simple declaración, un simple tweet, puede activar un efecto dominó global. Y nuestro trabajo como traders no es reaccionar con miedo, porque si reaccionamos con miedo no estamos trabajando como un trader profesional, sino que más bien nosotros lo que tenemos que hacer como un buen trader es interpretar el contexto y tenemos que ajustar nuestro riesgo. Ver si es bueno operar o no operar, mantener posiciones. Así que esta semana hay que mantener la disciplina, hay que operar con tamaños reducidos y siempre tener presente, recordar que la gestión de riesgo siempre paga más que una buena predicción perfecta. Bien amigos, soy Lolo Trading, gracias por acompañarme. Si les sirve este análisis, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo con su propia comunidad de traders y nos vemos el próximo video y muchos profits para todos.